Bienvenidas, bienvenidos a una nueva sesión de entrevistas en el Club Dante, aquí con mi compañero Gixmo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, lo que queda de él, ¿vale? Porque tengo Lo la que queda. garganta, Ya te lo he dicho pero fuera de cámara. No te voy a dejar ir más de convivencias porque luego no me rindes. como bien dice mi mujer, sarna con gusto no pica. Ahí está. Pues oye, así estamos. Pero bueno, es lo que hay. Pues no sé si vas a poder hablar mucho hoy o no. Pues eso es bueno para el invitado, yo creo, ¿eh? Sí, seguro. Di tú que le Bueno. doy, si no, la chapa en físico, si hace falta, ¿eh? En este También, caso. ¿no? Lo pidas ahí, pero bueno, oye, no sé, tú que eres muy así de hacer el pirata y estas historias, ahí esto nos lo van a tener que contar, ¿no? Pues sí, pues sí. Sí, 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 pero bueno. Oye, pues vamos a dar la bienvenida a Mario Arce. ¿Qué tal, Mario? Bienvenido al Club Dante. Muy buenas, muy bien. Muchas gracias por invitarme. A ti por venirte y hablábamos de piratas y de palabras Ah, porque Mario es el desarrollador, el creador, el autor de Palabras de Pirata, el y próximo juego. el artista gráfico también, o como Sí, se bueno, denomine. de eso hablaremos porque es un combo de todo. O sea, que ahí esto luego nos contarás a ver cómo te las montas y si te discutes tú mismo las situaciones. Yo tengo esa Además, pregunta para... hombre, mira, con los gorritos, Claro, por esto eso, no por me lo eso, no me lo había ¿sabes? planteado yo, ¿eh? Sí, sí, o sea, te pones gorrito de autor. El hombre No, orquesta. este juego tiene así. No, pero es que para dibujar eso tiene que ser ¿Te imaginas? O sea, puede ser muy curioso. Pero luego le preguntaremos al tema, ¿vale? Palabras de pirata, de editorial Primigenio. Luego ya hablaremos si sabemos fechas, etcétera. Pero bueno, es uno de los juegos que además, justamente la característica con el que Primigenio lo ha estado publicitando es que es el primer juego de la editorial donde la misma persona es el autor, es el editor, todo, ¿sabes? Es el artista, hombre, o sea claro, que... y que es muy Ah, cómodo para la editorial, hombre, tengo que decirlo, o Claro, todo sea, centralizado. claro, todo claro. centralizado, ahí está. Pero bueno, muy bien, Mario, oye, pues bienvenido. Pero nosotros, Andrés, siempre tenemos una pregunta para nuestros invitados. Guismo, te la dejo a ti hoy, va. Bueno, yo es que un poco, a ver, también tengo que decir, claro, yo a Mario lo conozco en persona porque es compañero de club, o sea, Por eso, no, pero dale la bienvenida, tú, dale la no, a ver, bienvenida. básicamente siempre preguntamos tus orígenes, digamos, cómo llegas a esta afición. Vale, pues No cómo te metes a diseñar, que eso ya vendrá después, ujú. sino el cómo te metes en esta enfermedad, ¿vale? Que tenemos. Sí, sí, pues bueno, realmente las dos han ido prácticamente desde que empezó la afición a diseñar también. Eh, Ujú. sí podría decir que muy joven, o sea, cuando era crío y tal, pues tengo recuerdo de jugar mucho, por ejemplo, a las cartas con mi abuela y demás, al chinchón y cosas así. Muy Pero lo bien. que Y por eso ahora no te gustan las bazas. Bueno, pero el chinchón Ah, no es bazas. no, eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Por eso Igual, sigue igual jugando al también no me chinchón. gustan las bazas precisamente por el tema de no tener familiaridad con las bazas y que cuando la Ya. gente lo explica dice, pues esto ya es como el la pocha y como el Sí. no sé qué. Y entonces digo yo, ah, bueno, claro, pues como si no sé jugar a esto ya. Eh, pero bueno, más allá de eso, pues hubo los juegos de mesa en mi vida no aparecieron hasta mucho más tarde. Yo sí que vengo más sobre todo de la parte de videojuegos. Los videojuegos siempre han estado muy interesado en ellos y demás. Incluso me gustaría en su momento desarrollarlos, pero bueno, la parte de puerta de entrada a nivel técnico que requiere un equipo y demás se hacía complicada. Y realmente yo vengo bueno, si vamos a centrarnos en la parte de entrar a la afición, eh, pues vino, sé que hubo como mucho repunte a raíz de la pandemia, pero vino un poco después de la pandemia y no necesariamente Ujú. con relaciona con eso, sino con el tema un poco de desconectar de pantallas. Eh, yo que estaba aquí, que vivo con mi pareja y un poco la historia que como trabajo, eso, diseñador gráfico, ilustrador, todo el rato con pantalla, cuando estamos de ocio, pues o es ver películas o jugar a videojuegos o demás, y buscábamos un poco una afición o algo para Ujú. hacer un pasatiempo que no fuese pantalla. Y entramos un poco de casualidad con el tema de juegos de mesa, porque algún amigo nos había enseñado hace muchos años, había jugado eso, pues algún Catán y cosas así, Ujú. y a partir de ahí entramos y como quizá por esa parte gráfica llamativa de algunos juegos que son muy visuales y tal,
entré ahí y prácticamente en paralelo, nada más que empecé a ver cómo a desentrañar un poco los mecanismos, ya me entró toda la gana de empezar a ponerme a diseñar. Pero bueno, eso es otra historia por otro lado. Con lo cual, caminos muy, muy paralelos, como decías. O sea, Sí. eso es heavy, ¿eh? Porque normalmente la gente que se pone a diseñar, etcétera, normalmente tiene un paso más o menos corto, ciertamente, pero siempre hay un impasse ahí, no como aquel que dice que entres a la puerta Yo, grande. yo sí le voy a tirar unas flores ahora a Mario a ese respecto, porque sí que prácticamente desde que nos conocemos siempre está con algún proto o alguna cosa. Y para ser una persona que lleva poco tiempo en la afición, Ujú, a ese respecto no es ni nada creído, ni, es decir, ni voy sobrado ni nada. Es decir, que ujú. sí, me pongo a diseñar, pero con la curiosidad de que esto es un mundo muy grande, que hay cosas, y en plan de investigarlo y, oye, hacer cosas, no decir: "Buah, he inventado aquí", ¿vale? La Que lo hemos visto más de una vez, también. todo hay que decirlo, o sea, Ujú. El efecto Dunning-Kruger, ¿no? sí, o sea, de Totalmente, Sí, totalmente. pues sí, a ver, es cierto que a ver, básicamente también tiene que ver un poco con la deriva profesional que fui tomando. Yo vengo de estudiar primero ilustración, después me a tema de bellas artes, principalmente por la parte gráfica, hacer máster y demás. Luego me enfoqué más en la parte de diseño gráfico, diseño de marca y demás, porque me desencanté un poco de la parte artística, el circuito, bueno, Ujú. el funcionamiento, no el arte en sí, pero el funcionamiento del sí. mercado del arte no me convencía. Y en el diseño veo algo más objetivo, con ciertos criterios de lo que está bien o no, se puede argumentar y demás. Y, y lo que me pasaba era que cuando me ponía a diseñar siempre he estado haciendo proyectos artísticos, expositivos y demás, y lo que veía era que muchas veces esos proyectos no tenían una retribución, no ya económica, que ni está ni se espera, pero no tiene una retribución en el sentido de que el tiempo que me lleva a mí elaborar un proyecto así, Ujú. para luego montar una exposición que a lo mejor me llevase un año o 2 años, y luego la gente va ahí, lo ve y pasa a otra cosa, no interactúa dentro, nunca va a entrar al mismo nivel de profundidad que tú en la creación y demás. Y cuando vi, bueno, tanto videojuegos como en el caso de los juegos de mesa, me gustó porque era, por un lado, eh, esa parte visual que está muy cuidada y que se puede retocar mucho, hay mucho campo ahí para explorar y a nivel de componentes y demás. Por otro lado, a nivel mecánico, temático, puedes transmitir ideas igual que en un proyecto artístico de cualquier otro tipo. Y lo que me gusta sobre todo era esa parte de que de alguna manera el espectador, en este caso, el jugador, está ahí de motu propio porque quiere, se involucra de verdad en la obra, entra. Entonces yo lo veo un poco como, empecé ahí como un proyecto artístico Ujú. y una zona en la que entrar proyectos artísticos. Cuando entré, por supuesto, no tenía ni idea de nada, me metí, tiré así un poco a la piscina con un juego que curiosamente acabó editándose en México, pero venía a ser una especie de mezcla que tiraba pues entre un Uno y un Exploding Kittens, como juegos de ese estilo, así como de cartas muy básicos. Ujú, ujú. Y a partir de ahí, pues eso, empecé a hacer... soy una persona que hiperfocaliza mucho y me entró como una obsesión con el tema de juegos y era como aprenderme todo sobre lo que hay sobre juegos, verme todos los podcasts, leerme todo, no sé qué y demás, y buscar como esos recovecos en los que me gustaría que hubiese algo y, bueno, sí, no sé, como buscar ahí qué se podía contar que no se hubiera contado ya. Un poco Ujú. era la idea. Sí. Qué guay, qué guay. Vamos, como una, vamos a decir, carrera de los 100 metros te has pegado en ese sentido para, para ponerte con ello. Qué guay, qué guay. Muy Sí, bien, muy porque, bien. a ver, claro, no es el primero, no sé si preguntarlo ya directamente, ¿no? El Sí, que sí. qué se siente cuando ves ya tu juego ahí. Porque yo te Eh, mandé fotos de Interocio. Y Sí, ya sí, te mira, veo la cajita, de hecho, lo ¿eh? tengo aquí, la única copia en español, ¿Qué esta es hay? la que mostraron los compañeros de Primigenio en la presentación esta que hicieron.
si la queréis ver, aquí no se verá muy bien en la cam, pero Ujú. se verá en el vídeo que lo tengo por ahí, el de Primigenio Despierta, que está en YouTube, Correcto. y con todos los componentes y tal, y esta es como la de muestra que me la han enviado. Y bueno, llegarán más, pero sí, ha quedado muy chulo, la verdad. En este caso, como lo que decís, aparte de hacer la parte gráfica, de hacer la parte mecánica, como me he ocupado yo de todo el proceso, sí es como un poco eso, pues que todo quedase exactamente como a mí me gustaba. Bueno, obviamente ha habido Ujú. ahí tiras y aflojas con los editores, como siempre, pero bueno, siempre en pro del producto sobre todo y muy contento con el resultado, la verdad. Qué guay, qué guay. Con ganas de ver a la gente De- comprarlo, gente que no me conozca. que- claro, y, porque digamos, en el club sí se ha jugado parte y ha Ujú. gustado, o sea, entonces. Es un juego que a ti te va a molar, Dani. Este póntelo tú en la Sí, lista, mira, ¿vale? este me lo anoto yo. Ese, Vale, sí, vale. sí. Yo no me lo pongo porque ya vengo, digamos, con el sabido, ¿vale? O Con sea, el aquí Diego. ya. A ver, yo por lo poco que he podido leer, porque sí que es verdad que es eso lo que hablamos, ¿no? Hay de momento poca información al respecto, más allá de alguna foto que hemos visto de lo que se vio en el vídeo, etcétera. Pero tiene pinta de interesante. Además, pues eso, tanto puedes jugar a dos, que yo soy de jugar a dos aquí en casa con mi mujer, como luego liarte a levantar la cabeza con 8 he visto, ¿vale? Ujú. Además, todo de forma simultánea, un turno rápido por lo que he visto, digo, uy, estos son divertidos porque son acabas una y empiezas otra, ¿no? Tal cual, Sí, sí, de sí, sí. hecho, un poco lo que depende es de cómo, o sea, de come oreja la gente Ujú, para... co- cómo se come oreja la gente, porque hay gente a lo mejor que sí es verdad que, por ejemplo, en el club lo he probado y tal, también se ha probado mucho con gente que yo no conozco, sí conmigo, porque al ujú, final de llevarlo yo a eventos y demás, convenciones y demás, y funcionan muy bien, de hecho, con públicos muy diferentes, porque a veces en eventos vas con un proto y no sabes muy bien si el que se acerca ahí, yo que es una familia o ujú. un chaval a la mesa, en plan, ¿esto qué es? Y dices, bueno, no sé si enseñártelo, si va a ser muy complejo o no, pero la verdad que este juego sí que es como muy, muy accesible, entra muy, muy sencillo, porque sobre todo el componente importante y lo que le da la complejidad o la profundidad es toda la parte social de Ujú. deducción con el otro, de intentar negociar y demás, y eso, bueno, pues es inagotable. Sí, o ver cómo no te traiciona, porque esto es muy de Claro, pirata, Exacto, esto es muy de exacto. pirata. O sea, Y si te traiciona una vez, si lo hará otra. exacto, que ahí está el tema, ahí está el tema, ¿vale? incluso si Porque le puedes dar la vuelta a la traición, a alguien que sepas que te va a traicionar. Claro, exacto. Eso claro. ya veremos si queréis entrar en mecánicas o concretas o lo que Ahora sea. ahora Sí, hablaremos ahora. de ello, porque es eso, realmente es un juego, resumiéndolo mucho, donde, el objetivo es, Conseguir tu tesoro. conseguir el tesoro, ¿vale? Y a partir de ahí, pues con el resto competir o colaborar según lo que te interese en cada momento, Déjalo y negociar. negociar. Bueno, vale, me vale, me Negociar vale. para repartir. Sí, me vale, me Ahí, vale. ahí ya cada uno que lo interprete como quiera. Qué guay, qué guay. No, no, tiene muy buena pinta y a mí me llama la atención, ¿vale? Pero más me llama la atención lo que hablábamos antes al principio, ¿no? Es decir, cómo, cómo tú mismo, ¿vale? Está claro que viene Claro. Ujú. por tu rama profesional, ¿no? Que decides hacer el completo. ¿Sabes? No llegaste a editártelo tú porque, mira, porque en ese momento te debió pillar algo así, pero claro, te lo has montado todo tú. ¿Cómo de difícil, y lo que hablabas también, oye, cómo también un poco en este caso Primigenio como editorial ha influido en ese tirafloja, en esa negociación, nunca mejor dicho, del producto, conforme también tu idea inicial? ¿Cómo ha ido la cosa? Bueno, a ver, básicamente la historia fue que cuando yo les mostré el prototipo y tal y les gustó, una de las cosas que les propuse era ocuparme yo del arte, les pasé un portfolio y Ajá. un poco una idea de por dónde podían ir los tiros y demás, y les cuadró bien. Y a partir de ahí, nada, pues ir avanzando y lo que son, digamos, de negociación, pues ya son cosas quizá bueno, sí, más ligadas
quizá al diseño que a la ilustración, porque al final la ilustración pues tiene que ser bonita y llamar la atención y tal, pero lo principal es que sea funcional el juego y sobre todo a nivel de diseño no entorpezca ni sea yo qué sé, hay juegos que tienen una ilustración muy chula, pero quizá mancha, o sea, como es difícil de leer o Sí, cosas así. está mal posicionado el tablero, las cosas, no es intuitivo. Los tamaños, cualquier cosa. Te Y hace daño, entonces en te hace daño a pues, los ojos. pues sí había alguna cosa así. Por ejemplo, una de las cosas que sí se cambió en las islas, que son donde se van a ir poniendo los tesoros, al principio eran como más bonitas, tenían como pues, una palmerita o no sé qué, como más decoradas, pero porque al principio como la ves aquí, que no sé si se... Las islas que serían como así, a ver. Se ve. Aquí se ve como muy, muy sencilla si ves la carta así, pero claro, como luego tienen que ponerse las gemas encima, que encima son las gemas son al final las que visten la carta, son semitransparentes, son así translúcidas, con lo cual tampoco, si hay muchos dibujos por debajo, pueden afectar al color que se ve. Claro, y bueno, pues en ese tipo de cosas se van haciendo pruebas. O sea, fueron cuestiones, vamos a decir, más técnicas de producto Sí, de usabilidad. y de usabilidad, ¿no? Sí, Otra cosa, bueno, perdón, di. No, iba a decir que precisamente sufrimos algo parecido en un juego que estrené este fin de semana, o sea que Esas cosas pasan. que eso se agradece luego cuando lo ves y cuando te pones a jugarlo. Sí, otra cosa, por ejemplo, que fue un poco quebradero era el tema de si había manera de adaptarlo a daltónicos, porque, Claro. claro, por un lado dices tú, bueno, pues hace las gemas diferentes, pero claro, si haces las gemas diferentes de la que las sacas, ¿Sabes qué? por el tacto sabes. Ya las ves, claro. La otra era que las gemas, en vez de ser eso, fuesen tokens de troquel y entonces te hagan un símbolo o algo así, pero claro, perdían mucho La esa parte estética. táctil, estética, Claro. tal, se resentía bastante. Y entonces, bueno, al final hicimos como un reverso de las islas que tiene como compartimentado para que la gente te lo separe por colores, en los cofres también tiene cierta compartimentación. Obviamente igual no lo pueden jugar si todos los de la partida son daltónicos con el mismo daltonismo, pero Bueno, si es con el mismo daltonismo, igual sí. Oye, a lo mejor Oye, todo. y esto es como la típica anécdota, ¿no? Que se cuenta del Time's Up. Que bueno, que todavía también la hemos tenido este fin de semana, ¿vale? O sea, que como Marlene Dietrich es un filósofo, ¿ok? ¿vale? Claro. Este fin de semana, jugando al Time's Up, Marlene Dietrich era filósofo. Bueno, oye. Pues si todos tienen el mismo daltonismo y si se confunden de la misma manera los colores, pues al final de cuentas. Pues te Sí, sí, vale. sí, te le pongan de acuerdo ellos y que Claro. valgan los puntos que valgan, pues ya está. Te sirve. Muy bien. Oye, pues interesante cómo llega aquí. Aquí se notaba en tu caso que lo decías, que ya venías con los deberes hechos, ¿no? De decir, oye, mira, Sí, toma sí. mi juego y mi portfolio. Está preparado. Sí, bueno, surgió un poco después y de hecho también un poco bueno, conflicto, otra historia que salió, ha sido una duda que se generó al principio con los editores, fue el tema de la línea de dibujo, porque a mí lo que me gustaba es, al final, me gustan que los juegos tengan como vamos a decir, como que sean de autor, tanto a nivel de diseño, que es más difícil, quizá mecánico, a no ser que sea alguien que repite ya mucho porque tiene una trayectoria muy larga, pero si no a nivel gráfico, obviamente hay ilustradores que tú los ves y sabes de quién es el juego, pero otros incluso, aunque sea porque cada juego lo hace muy diferente, que no se parezca a otro, que no parezca una ilustración demasiado genérica. Vamos a decir, por ejemplo, Sí. una ilustración de fantasía tipo Magic, pues está muy guay, está muy currada, tiene mucho mérito ilustrarla, pero Pero queda un no sabes si es de poco... Magic o es de otra cosa. Claro, no sabes quién es el que hay detrás. Y en este caso, como era una movida de piratas, mi propuesta era como una línea así muy tosca, como sucio, no una línea ahí perfecta y tal. Entonces ellos al principio estaban preocupados de si se vería como borrosa la línea, porque así como una especie de carboncillo y tal. Ya. Pero no, al final, bueno, lo vimos ya en físico y dijimos, bueno, probarlas, imprimirlas y probar a ver qué tal sale, si alguien se queja o si hay algún problema y tal. Y al principio salió bien. Y saldrán hay más juegos que vendrán en camino, también de los que me ocupo.
en algunos de todo, en algunos de parte, pero... De eso preguntaremos luego. Pero esto, lo que quería decir era que sí que me suele gustar dar a cada juego a nivel de ilustración un tratamiento diferente y que tenga como su propia personalidad. Bueno, eso es importante porque yo creo que también al final el aspecto gráfico es una de las cosas que también que acompañan muy bien al juego y por lo tanto además es lo que te hace fijarte, ¿no? Sí, muchas veces es lo que te llama, ¿no? De primeras. Sí, sí, clarísimamente, clarísimamente. Pues oye, si te parece, Guillermo, aunque tú ya has jugado y yo haya leído algo, que Mario nos cuente un Nos lo venda, poco. que nos lo venda. Yo lo tengo en la lista, pero oye, vamos a hacer que suba posiciones en mi lista de la compra. Vale, pues bueno, os comento un poco la premisa. Básicamente la premisa es que cada jugador es un pirata que tiene un cofre que va a tener que llenar de tesoros porque la idea es que hay unas islas en las que van apareciendo unos tesoros, estas gemas que tienen la particularidad de que cada gema tiene un valor en función de su color y cuanto más valiosas son más escasas y las más abundantes son negativas, son menos un punto. Entonces, estas islas se rellenan simultáneamente y de manera aleatoria en cada ronda, que además va a ir creciendo, se juega en 5 rondas y en cada ronda hay más gemas digamos, hay más botín en juego. Y lo curioso es que cada isla está entre cada 2 jugadores. De manera que hay una isla con X tesoro y nos la jugamos, pues en este caso entre Gizmo y yo, y otras la jugaréis entre Gizmo y tú y otra entre nosotros dos. Entonces, Vale. en nuestra mano lo que tenemos son 3 cartas y con eso se hace el juego. Siempre vamos a tener 2 verdes, que viene a ser negociar la parte diplomática, y una roja, que es la de traicionar, asaltar Vale. y liarla. Ya. Las cartas verdes tienen un número que va desde el 1 al 15, al 16, perdón. Y siempre vamos a empezar con una alta y una baja y una roja. Y siempre en todo momento en la partida vamos a tener 2 cartas verdes y una roja. Lo que vamos a tener que escoger una vez se han rellenado los tesoros es elegir, hablando o no, puedes negociarlo, sí, sería negociar, pero hay gente que decide que no le gusta como confrontar o engañar, pone así la carta y dice, bueno, yo pongo esto, tú pon lo que quieras, ya veremos luego qué resuelve. ¿Qué pasa? Y en la siguiente ronda tomas tu venganza si hace falta o lo que sea. Y entonces la idea es que vas a tener que poner de las 3 cartas que tienes, una para tu isla a la izquierda, otra para la derecha y una te la quedarás a la mano. Puedes escoger, pero la gracia es que como solo tienes una roja, en el caso de que traiciones, como mucho vas a traicionar en un lado. Llevarte mal con los 2 vecinos, No puede ser alguno te la perfecto. va a apuñalar. Una vez pasa Eso va esto, una variante a tener en cuenta para llevarte mal con todo el mundo, que las rojas. Sí, es que se multiplique incluso. Exacto. sí, claro, que para que pueda haber gente que entre en barrena, que piquen y ahí no Totalmente, escogen ni un trozo. Ya, se pone ahí variante para kamikazes. Sí, y lo que sucede es eso, todos los ponemos boca abajo simultáneamente y antes de que se revelen, en la primera ronda sí se revelan, pero en el resto, antes de que se revelen, hay en el mercado 4 artefactos. Estos artefactos cambian en cada partida, pero durante la partida son siempre los mismos. Es decir, hay en este caso 12 y con diferentes combinaciones, pero durante la partida tienen siempre los mismos y es una cosa que me gusta, que de hecho he hecho en varios juegos, el tema de que haya variedad entre partidas, pero no dentro de la partida para ver ahora qué carta sale, vamos a leerla, esto qué hace, se lee al principio de la partida y ya queda claro toda la partida. Entonces, estos artefactos se consiguen por puja. Con las gemas que ya hayamos conseguido en rondas anteriores, pujamos a ciegas todos a la vez y los 3 que más hayan empujado van a poder escoger ejecutar uno de esos artefactos. Esto lo que tiene interesante es, bueno, por un lado que no hay un precio fijo, puede salirte barato o no. El primero que lo hace va bloqueando los objetos que pueden usar los otros y además lo guay que tiene es que se hace una vez se ha negociado y ya están las cartas puestas en la mesa. Con lo cual yo podría decirte a ti, venga, vamos a compartir el cofre que está muy bien, que no sé cuánto, y luego de repente uno de esos artefactos me permite cambiar una isla por otra, la carta que tú tenías puesta aquí la pongo para el otro lado y ese tipo de modificaciones.
Y que pujas con gemas que son Con puntos de puntos, claro. victoria. Estás pujando con Claro, puntos, es claro. perder puntos a costa de creer que los vas a ganar luego. Claro. Intentar rentarlos, claro. O sea que Y una vez se resuelve esto, simplemente levantamos las cartas. De hecho, hay una versión simplificada en la que, como para la primera partida o gente muy, muy nueva en los juegos de mesa, se hace directamente sin el mercado, para que simplemente Sí. sea negociación, ponerlas y resolver. Y la cosa es, si hay dos verdes, es decir, hay un acuerdo, pues se reparten el tesoro. Empieza cogiendo el que puso la carta más alta, de ahí que tengan número, y van una, hasta que no queden hasta que no queden gemas en esa isla. Y después, para sellar digamos, el trato, intercambian las cartas de manera que así circulan y no está todo el rato uno con las mismas cartas, los mismos números y demás. vale. También lo curioso es que como las gemas son de diferentes valores, que se repartan no significa que todos saquen los mismos puntos. Claro. Porque Vale. el que pilla primero puede pillar una que vale 4 puntos y al final uno saca mucho menos. Ujú. Si en vez de pasar dos verdes hay una verde y una roja, el que echó la roja se lleva todo el tesoro. Arrampla con todo y Vale. hasta ahí el verde nada. Y si los dos echan roja, pues entonces la avaricia rompe el saco y van todas las gemas de la isla para el saco. Para el saco, ¿no? Se lían a tiros y. Y para nadie. Y a palazos, lo Y que al haga final de falta. las 5 rondas, el que más puntos tenga con su Ujú. botín, pues habrá ganado la partida. Sí. Y Bueno, luego, bueno, había unos objetivos, ¿no? Si mal lo recuerdo, o no sé si siguen o no. ¿Cómo Los objetivos, las cartas de objetivo se van a meter como una promo que van a entregar Primigenio en este caso. No sé si en todas las tiendas, no sé si habrá también, sobre todo, imagino para a lo mejor eventos que quieran hacer más presenciales, ujú. pero sí, hay una promo que digamos que mete como unos objetivos. De hecho, hay varias modalidades, objetivos públicos, privados y demás, que premia tener ciertos sets de gemas al final de la partida. Pero además de eso, en lo que es en la propia caja base, hemos incluido bueno, la variante a dos jugadores, que cambia bastante la dinámica, pero está muy chula. Se mete también la variante simplificada. Y luego, una cosa que les propuse y quisimos hacer ya sin tener que alargar más ya El el proceso? reglamento, Ah, fue meter un QR a través del cual se llegue a un archivo en el que yo voy metiendo nuevos modos de juego que se pueden hacer con este sistema. Y he metido un sistema escalable para que básicamente se pueda jugar a cualquier número de jugadores en función del número de cajas que tengas, a 8 por Ujú. caja. Otro que sería uno en el que el mercado sí que se va moviendo para gente que ya sí. quiera, que lo tenga más aprendida y quiera que haya más Ujú. dinamismo en el mercado. Sí. Y una que creo que puede estar muy divertida, que es por equipos, que es si, por ejemplo, somos 6 jugadores, Ujú. vamos por equipos salteados, de manera que la puntuación final Claro. gana por equipos, la suma de todos. Y te asegura que todos los que tengas al lado van a ser enemigos, Ujú. va a haber a lo mejor efectos que uses para beneficiar a tu compañero de El la otra otro. esquina, pero también está una isla que se la puede llevar el Hostia, enemigo. Bueno, hay Hay cosillas, ahí. cosillas. A mí lo del mercado me mola, ¿eh? Pues sí, sí, sí. Vale, el juego por equipos, a puede mí ser siempre me molan porque muy también chulo. puede ser muy Sí, claro, divertido. claro. Todo lo que sea por equipos, así y tal, y. En este tipo de juegos da mucho de sí, a mí me gusta mucho. Y luego eso, el coger, mira, esto que has comentado de las cajas, joder, es una idea muy chula. El Happy Salmon, Ujú. el packaging original, el que te venía con el eh, pescado, había el verde y el azul, justamente ¿para qué? eh, Para que tuvieras dos y pudieras jugar hasta 12, ¿no? Entonces ahí te puedes montar un buen pifostio guapo. Sí, Claro, al ser simultáneo no, claro. no sube mucho la duración. No, no, claro. Sí, So, la sí, la. simultaneidad, yo creo que es una de las cosas clave en este juego, ¿no? El estar ahí y lo que hace, lo que tú decías, ¿no?
esa parte social del juego, ¿no? Que es la que te genera realmente la diversión en ese sentido. Sí, porque es lo típico, a lo mejor eso pasa mucho, está uno aquí negociando por este lado, oye, venga, aquí compartimos, no sé qué tal y cual, luego se gira y aquí el otro ya le puso una carta y dices, oye, aquí, Claro. cuando vamos de buenas, de malas. ¿Qué hacemos aquí? Exacto. ¿Esto de qué Hay va? gente que ¿Sabes? toma decisiones, la pone ahí y ya Y y ve qué pasa. Qué bueno, qué luego bueno. le O, convences de que la cambie y entonces ya él tiene que volver a negociar con el del otro lado. Al otro claro, lado. o dice, acuerda contigo algo, y entonces dice, espera, y revisa la otra carta, igual la cambia por otra, y entonces dices tú, espera, Sí, ¿qué ha pasado? ahí De es hecho, cuando ha empiezas pasado a ver. con la gente que juega por primera vez no, porque pillo a unos incautos ahí y es muy gracioso, pero la gente que ya tengo visto, en gente que ya tiene varias partidas, de esto de que se van a sentar y dice, uy, no, pero yo no me quiero sentar al lado de este, no, Ya, cámbiame el sitio, bueno, ponte claro, tú para claro. aquí, que yo no quiero estar al lado de tal, porque acabamos peleados, no sé cuánto. Este es un juego que te puede dar unas buenas sobremesas si no Sí, estás jugando sí, con la sí. familia a Sí, darte porque puñet. yo creo que además tiene un plus para estas cosas y es que realmente el juego no ocupa mucho en mesa. Bueno, se monta un buen despliegue, con los. Hombre, Para mí sí que, para el o tipo de. Para sea, la caja que es, hace como un despliegue Ujú. bastante vistoso, además con los cofres y tal, que sí, pero bueno, así en o sea, círculo. es decir, tienes tu cofre delante tuyo Ujú, y realmente ya, lo otro son unas cartitas a los lados. ujú. O Ujú. sea, es decir, no necesitas montar un para después de la sobremesa, Sí, 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 no hay sí. tablero ni nada. puedes tener el chupito delante Tranquilamente. y el café, ¿vale? Digamos, Sí, sí. Y no correr mucho riesgo de que acabe en el suelo. Derramado el café. no, o una copita de ron, que También. para Sí, eso son también muy piratas. temático. Para eso son Claro, piratas y claro. así lo tematizas, efectivamente. Qué guay, qué guay. Oye, pues yo está subiendo en la Ya te, lista. ya te Está dije que subiendo este en la ponte en la lista. lista y para jugarlo con los minions también, ¿eh? También, no, no, no. Sí. Yo tengo ganas de ver. Que además yo los pillo siempre, porque claro, cuando me intentan timar es que ya les ves la cara y Ah, dices, bueno. tío, ¿sabes? O sea, qué mal mentís, hijos, ¿sabes? Bueno, yo en testeos creo que no he visto momentos más felices de euforia pura de ver a un niño tangándole al padre y sableándole el Hombre, río abajo. Y pegándole el palo. Eso es, vamos, le daba el subidón. De esto lo típico que a lo pero mejor entran, eso, primero está la familia Mm, así, se acercan al juego tal y preguntan y a lo mejor el crío está así con el móvil como pasando eh, de tal, diciendo, puf, esto no está va jugamos aquí, no conmigo. me tal. Y luego entran tal y ya está metidísimo por una carta, está así todo nervioso No, de le van a cambiar la carta. No, pero cámbiala ahí pero y no sé cuándo. yo A eso mí tengo no, que a mí decir, no, al mira, otro. la cara de mi hijo cuando me empaqueta alguna cosa en algún juego de estos, esa cara de sonrisa de tal, o Sí, sea, sí. es Sí. que Eso vale su peso en oro, su peso en oro. Cofres, qué guay, qué guay. Y oye, Mario, hablábamos antes que no lo sabíamos aún claro, qué previsión de yo quizá llegada. antes quiero preguntar ¿Sí? otra cosita que Venga, venga, venga. ¿qué tal? Tira, tira. Que ya, viniendo como vienes para el tema de creación, con todo eso de que sea Ya. llamativo, con todo el tema artístico, ¿alguna vez te has planteado el tema de meterte algo en Kickstarter? O sea, teniendo en cuenta que en Kickstarter, Ujú. por decirlo muy a lo bruto, ahora mismo manda más el marketing que el producto. Ujú. Viendo eso, Sí. digamos, haciendo cosas vistosas, ¿alguna vez te lo has planteado? Sí, a ver, plantearse me he planteado. El tema es que también es bueno por lo que dices de hacer eso como al final sí, ya obviamente que sea vistoso y tal. Quizá es eso, llama más el marketing, no necesariamente Claro, el arte, sino el marketing. Yo de ya, marketing no sé sí, tanto como como de arte, pero, y de hecho sí, porque es lo típico que tengo muchos compañeros de trabajo que a lo mejor son modeladores 3D super guays y dicen, ¡buah, hacemos una así con minis y tal! Claro, ellos se calientan claro. a tope, pero luego eso, pones a producirlo y demás. Entonces, de momento no me he querido meter por ahí, no porque no me parezca un cambio interesante, que lo es, y hay productos muy chulos y demás, y aunque yo no soy personalmente usuario de Kickstarter, ya con lo que tengo bastante y prefiero que ruede un poco antes de que me llegue y si está bien, pues ya llegará. Pero, pero
por un lado, por toda la parte que puede implicar, pues meterse en fabricación, digamos que ya es otro trabajo aparte, bueno, que es el trabajo de editor, obviamente. Meterse en fabricación, coordinar todo el tema de los envíos, todos los cálculos que tienes que hacer, promoción, pagado y demás. Y sobre todo yo creo que quizá no tenga tanto sentido para mí ahora mismo, siendo un autor novel, como cuando, porque presenta así el juego y a lo mejor está muy bonito, pero dicen, bueno, ya, pero este chaval no tiene nada, hay que fiarse aquí, confiar en tal. Bueno, Sí, es verdad que pues, yo soy de los que me meto, ¿eh? en TTS y tal, pero supongo que tiene más sentido cuando tienes como, pues, aunque sea unos juegos que ya hayan más o menos que estén ciertamente consolidados y digan, bueno, no es un chaval que se haya despertado y se le ocurre un juego con los colegas y lo monta aquí, sino que se dedica profesionalmente a esto. Entonces, bueno, a futuro no descarto que pueda haber alguna cosa así, o incluso por el tema de evitar todo el tema de crowdfunding y tal, que en alguna vez para un proyecto expositivo artístico tuve que meterme en ello y me agobia el tema redes sociales, marketing, todo Sí. eso. Pero quizá tire antes por la parte de autopublicación y publicar yo el juego como si fuese tal y a producirlo, correr yo con los costes de producción, adelantar tal, para luego venderlo que meterme en lo que es campaña de mecenazgo por toda el desgaste que implica a nivel de marketing. Que dar la brasa ya a los conocidos y tal. Bueno. A mí de marketing no me preguntes, ¿vale? Que a mí eso se me da fatal. O sea, mi especialidad para vender un juego es primero criticarlo. O sea, que Y luego a partir de ahí, pues oye, todo lo que esto surja, o sea. sale solo. Sale solo. Qué guay, qué guay. Bueno, oye, pues retomo la pregunta. Oye, ¿esto qué previsión hay de que podamos ya? Porque hablabas, oye, que solo tengo esta caja. ¿Cuándo va a haber más Ah, cajas? Por favor. Sí, yo quiero más también. vale. A ver, bueno, precisamente, bueno, no sé si es secreto o no cuando se está grabando esto. Esto estará presente en Essen. Lo que pasa es que seguramente para Essen lleven copias en inglés, seguramente solo por el tema, sobre Sí, todo, de intentar buscar licencias en otros sitios, aunque sí que, por ejemplo, o sea, licencias que no sean en español, porque sí que se va a publicar tanto aquí en España como en 4 países al menos de Latinoamérica y llegará, calculo, yo quiero creer que en noviembre, pero bueno, seguro antes de fin de año seguro. Esto para las cenas de Navidad y tal, tiene que exacto. haber una buena puñalada navideña. Iba a decir yo eso como regalo de Navidad, o Ya sea, está. mira, Sí, sí. me acaban de enviar hoy el mensaje ya de la BGG de que ya empieza lo del Secret Santa, o sea que O sea, que ya tienes que empezar a preparar ahí sí o sí. Además, no sé dónde lo he visto, porque sí que es verdad que en la web de Primigenio no estaba anunciado inicialmente, pero sí que he visto por alguna web que es un precio muy asequible, rondando los Sí, el 20 euros, si precio, no me he hasta donde lo equivocado. sé, sí, 20 euros, o 19,95 o algo Sí, así, por vamos, así. sí, sí, sí. la línea del 20, que sí, curiosamente, bueno, de hecho, para lo que vi, de otra cosa no, pero aire no se puede quejar la gente, viene que cuesta más cerrarlo que otra cosa. Que como, Es así que como te, modelo White Castle de estos. sí, que como te dé por poner una de las perlas del revés, te haces el agujero en la En la tapa, ¿no? caja y bueno, y le da un toquecito, ¿no? Y Sí, sí. No, no. Eso siempre es importante. Yo los juegos con mucho aire, yo no los entiendo, de verdad. No, Por no. favor, haz la caja más pequeña que no pasa sí, nada. o sea, más portable, más almacenable, Sí. más Sí, yo creo que eso, han sobre todo intentado priorizar en el tema de que fuese portable bueno, y conseguir llevarla a ese punto de precio que para claro. la cantidad de componentes que lleva no es lo normal, por lo que he visto. Ya lo veréis cuando lo podáis ver desplegado en mesa, pero tiene bastante material. Qué guay, qué guay. Mola, mola, mola. Interesante. Eh, Antes de Navidades, si es que todo va para arriba, Gizmo. Ya está. sí, no, sí, a ver si contamos para noviembre, sí, o sea, buen regalo de Navidades, buen regalo de Navidades. Buen regalo, buen regalo. Perfecto, perfecto. Y oye, que Gizmo ya te lo enseñó antes. ¿Y ahora qué? ¿El qué?
¿A qué? ¿Te plantas aquí y dices yo ya con esto o va? No, hay varios proyectos, no sé hasta cuánto puedo contar de unos de otros, hasta cuánto queréis oír de uno de otros. Aquí hoy lo que haga falta, O sea, nosotros no vamos a editar esto, con lo cual, si te va más de la lengua de lo de Metéis ahí esto, un pitido ahí. ya no sé. A ver, sí, hay varios proyectos en marcha, algunos llevan ya mucho tiempo, de hecho. Por ejemplo, un proyecto, bueno, con Primigenio hay al menos otro par de proyectos ya de camino. Mira, me has ahorrado una pregunta. Sí, parece, a ver qué tal funciona este, pero en principio los otros ya están en marcha. Uno que va a ser suelto aquí como la premisa, el gancho. Uno que tiene que ver, mi premisa era, a veces empiezo porque me apetece una premisa temática, a veces por un desafío sobre una mecánica concreta, unos componentes que me llamen la atención, me suele gustar bastante limitarme a componentes y decir, ¿qué se puede hacer con esto? En este caso, los componentes eran dados de rol. Decir, bueno, ¿qué se puede hacer con dados de rol? Porque para lo que se usan en rol, obviamente, en mesa se ven poco. A veces hay un juego que te mete un de 20, un de 12, no sé qué, pero no hay muchos juegos que usen todo. No, de forma general, no. Y aparte con lo vistosos que son y atractivos. Hay gente que los compra solo por coleccionarlos, tiene ahí 200 dados. Yo te puedo enseñar el set que tengo de los Gremlins. Sí, claro. O sea, no puede ser de otra manera. O sea... lo que quieras. Y en este caso, pues va a ser un juego de subastas con cartas, donde tu dinero son los dados de rol. Y entonces, un poco la idea va en que vas a hacer tiradas, con las tiradas que haces vas pudiendo comprar y un poco todo el juego está, aparte de que las cartas tienen ciertos efectos y demás, en optimizar lo máximo el dado pues sí, claro, gastar un dado cuando está alto, digamos, dentro de lo que puede dar ese dado, cuando está alto. Eso también hay gente que la que no está acostumbrada no tiene todavía como eso aislado y a lo mejor, yo qué sé, pone antes un dado de 12 que tenga un 2 antes que un dado de 6 con un 4, porque dice, no, pero pago 2. Ya, hombre, claro, pero de 12. Sí. Entonces va un poco de eso, de administrar un poco con eso y nada, será macito de cartas y un set de dados de rol para cada jugador. Será 4 o 5 jugadores y formato de caja parecido a este. Bien, que además se pueden poner juntitas también, sí. Ese uno, otro que viene, que ese sí que Gizmo pudo probarlo en una versión previa, temprana, que es un deck building. Está muy guapo. Sí, tengo muchas ganas de que salga. Está muy guapo. Lo que pasa es que también son muchas cartas, mucha ilustración y demás, y a ver, hay que ver cómo se hace eso. Ese te lleva trabajo si te lo haces tú, ¿eh? Sí, ese a ver cómo hacemos. Y ese en lo que consiste básicamente es parte de un deck building bastante sencillo, como podría ser un Ascension, Hero Realms o algo así, pero la premisa que me gusta a mí era incluirlo con una mecánica que a priori parece antitética al deck building, que es el yo corto, tú eliges. Y entonces en este juego lo que básicamente la historia es que cuando robas cartas, que robas una mano de cartas, robas una mano de 6, de las que has podido comprar y adquirir y demás de ciertas maneras, cuando robas una mano de 6, la historia es que de esas 6 tú te vas a quedar con 2 y las otras 4 vas a tener que hacer 2 parejas, Para intercambiar con... como tú las quieras. No, 2 parejas y entonces esas 2 parejas vas a poner una boca abajo y otra boca arriba delante de tuyo. Cada jugador hace eso y entonces a cada jugador se le roba digamos en círculo una de las parejas y la que no te robaron te la pillas, con lo cual tienes 4 de las que tú tenías y 2 nuevas. Y ahí está todo el juego de cómo separo las parejas, cuáles me guardo, le pongo todo lo bueno en un lado y le hago farol de que aquí está lo malo, o lo equilibro para no pillarme los dedos. Algunas cartas comban con lo que pueda tener el otro, entonces me interesa a veces colarle cartas para que combe con las mías y un poco ese tipo de mecánica. Y las negativas, ¿no? ¿Siguen las negativas? Sí, hay cartas negativas que se compran para otros y que de hecho, hay una cosa como un sistema de catch-up, como de reenganche, que se ha dado muy
muy curioso y de manera súper orgánica en el juego, que hay gente que juega, o sea, como que no es un juego al que tengas que jugar de la manera en la que jugarías a cualquier otro deck building, en el que lo más óptimo es tener un mazo lo más potente posible, lo más breve posible y para que te salgan Y siempre las mismas, que sean todas vaya. muy potentes y tal. Porque el tema es, si solo tienes cartas muy buenas, vas a tener que ofrecer cartas muy buenas, te las van a quitar. Mientras que el que Claro. tiene cartas malas, obviamente te va a ir bien, pero te van a ir bien, te van a ir dando otras cartas de otros jugadores que te van a ir mitigando tal. Mientras que el que tiene cartas, digamos, de las negativas directamente, obviamente no le va a ir tan bien, pero precisamente tienen una ventaja a la hora de hacer las ofertas, porque la gente le va a tener más miedo a coger las que están boca abajo, o de que le cuele Ajá. una, o a lo mejor te pone una de las malas ya boca arriba y dices tú, bueno, pues si te pones esta boca arriba ya, Ya. lo que hay boca abajo, no sé si será peor o mejor, me está aquí Es troleando con... acuéstate, ¿no? Sí, sí. Entonces, por primigenios eran de momento ese par, porque como van de aquí a el ritmo es así un poco más lento, pues vamos con pausa Sí. y no nos metemos mucho. Además, sí me gusta esa... si algo me ha gustado con Primigenios es esa parte de que no hubiese como un calendario muy cerrado de Sí, a esta fecha hay que salir porque tiene que estar para tal feria y tal y cual, sino la historia de queremos que salga el producto como tiene que salir y cuando esté listo Y sale ya. y que estemos orgullosos del resultado. Bueno, Eh, eso yo creo que también es una cosa importante porque sí. estamos con esa tendencia de, oye, tiene que llegar a ese, ¿no? Ahora que llega claro, ese, aunque llega a medio cuando está, cocer o para un claro, que está todo Kickstarter que se ahí, todo el mundo, prometió. y oía por ahí en un podcast de un par de gente maja por ahí, ¿no? De- de dos puntos opuestos de la península que en el último programa hablaban de su top 10 de Essen y estas cosas. Igual Y era nuestro y todo, por lo que estás contando. que claro que sí, hombre. Digo yo, ostras, que. Que hay esa conexión lúdica que hablabais de esto, ¿no? De, oye, pero este no se había presentado ya el año Sí, pasado sí, o y vuelve a sea. presentarse Sí, ahora, claro. pero no está acabado, ¿sabes? Entonces, claro, te genera esa situación de decir, oye, Sí, sí, para qué. yo, por ejemplo, en este S, hoy por la mañana, si mal no recuerdo, la preview de la BGG eran 1391 juegos. Ujú. Claro, una Pero barbaridad. claro, es que, pero si empiezas a quitar, no voy a quitar las demos, pero si empiezas a quitar juegos, yo hay muchos juegos que ya he visto en la UK Expo y que he jugado en la UK Expo y que he Claro, podido comprar en la UK Expo. sí, Pero sí. es que había alguno que incluso el año pasado ya estaba presentado para ese. Y Mm. no como demo, como juego. Ujú. Sí, Entonces, incluso bueno, puede haber autores que vayan por su cuenta o porque para montar un Kickstarter o algo así y vayan incluso más de un año claro, porque pues una campaña de esas dura tal y tienen que hacer promoción incluso aunque esté Sí, sí. financiado ya exacto, exacto. para que arranque, sí, sí. No, por Así eso digo que que yo creo que esto es importante, ese planteamiento, ¿no? Que hace Primigenio y lo que te permite decir, oye, no, vamos a sacar el juego, oye, pues si es en noviembre, pues será en noviembre, tal, y si no, pues en junio, me lo invento, ¿eh? Pero que el producto sea lo que tiene que ser, que no nos encontremos que esté a la mitad o, no, mira, te enseño esta caja. ¿Sabes? Y ya el ya, año que Gracias a viene la idea. hablamos, ¿sabes? Exactamente. Esto eh, será más o menos así. Imagínatelo. Claro. Entonces, Sí, de hecho, bueno, una ventaja también o sea, si bien la ventaja de trabajar con una editorial grande como puede ser De Beer o algo así, ujú, pues es obviamente que tienen un mercado más grande y llegan correcto. una redistribución mayor y demás, medio escaparate. Eh, claro, como tienen tantos lanzamientos, no le puede prestar la misma cantidad Ujú. sí, el mismo de cariño. atención y el mismo cariño que a alguien que publica, pues eso, Sí, un puñado de juegos ujú. al año y tiene que asegurar o por lo menos darle intentar lo más posible que triunfe el juego. No, eso está claro. Está guay, está guay. Con lo cual, pues oye, novedades con Primigenio y qué más. Y hay más, hay más. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, Venga, va, vamos a tirarle de la lengua, hay a una ver qué nos que cuenta. lleva, No, que si le lleva gusta hablar, tiempo no hace en... falta que tires mucho. Sí, sí, bueno, vosotros cortarme más bien cuando os doy mucho la chapa. Eh, otra que hay, que esa sí va a salir, que seguramente no sea Kickstarter, será GameFound, pero no por mi parte, Ujú. sino por otra editorial
con la que cerré este juego ya hace bastantes años, que es Redzen, los autores del Scarface 1920 vale, y sí. ahora el nuevo que han sacado de Nexus, que es un juego de cartas de un compañero que nos hicimos muy amigos en el Prototipos. Un saludo para Frank. Y bueno, pues el juego que va a salir con ellos, no sé cuándo, debería ir pronto, espero. Tengo muchas ganas de verlo materializado, porque precisamente con esto se dio el caso de que yo iba con un juego, fue la primera vez que fui a Prototipos. Es decir, yo empecé, por hacer la cronología, yo empecé a jugar a juegos y a diseñar juegos en 2022. Y en 2023 ya empecé el primer prototipos y bueno, he continuado ahí en otros años. La feria, la verdad, que más me gusta a nivel Claro, de eso, de diseño, porque es la más específica de autores. He ido a Córdoba o a Interocio, pero bueno, ya es es como otra más de cosa, cara es otra historia. sí, no es como de testeo y de presentar. Bueno, Y es más un evento, bueno, son sitios diferentes en ese Mm. sentido. ¿eh? Claro, claro, no tienen el mismo target ni el mismo objetivo en absoluto. Pero yo el que Ujú, más disfruto eso, porque al final es enseñar los juegos entre nosotros, dar feedback entre autores, conocer gente, charlar también con los editoriales, que a veces cuando vas a otras cosas como Interocio, Córdoba, al final como tienen que estar ujú, de tienda o de demostradores, no pueden prestarte atención porque, bueno, pues obviamente están haciendo Claro, ventas. ujú, ujú, Y en este caso, eso, pues como fue mi primer Protos, yo iba con un par de juegos. El primero de cartas, este que os dije, súper sencillo, y luego otro que me ujú. había como currado más, como con más componentes, y como iba un poco a ciegas, no sabía muy bien qué sacaba la gente, eh, me pasaba que la mayoría de editoriales les gustaba mucho la idea, les molaba mogollón. Bueno, para que os hagáis una... Bueno, Gizmo, ¿tú lo probaste, Gizmo? este no lo probé, Ujú. pero sí lo he visto. Lo has visto cosas. La premisa básicamente es eh, colocación de dados trabajadores con flicking. Es decir, colocan los trabajadores haciendo Ujú. flicking sobre el tablero y luego tienen que sacar recursos. Hay una pequeña gestión de recursos y demás, pero principalmente la acción es sacar a los otros del tablero, Joder, meter cañonazos y colocarte con puntería en los sitios que te interesa para sacar recursos Ujú. de ahí. Entonces, como el principal tema era que tenía un neopreno, que es para el mapa, para que Vale. patinen, aunque parece eh, un tablero, había muchas editoriales que les gustaba mucho, españolas, pero que decían que se les iba el de punto de precio, por Ujú. producción y demás. Y precisamente vinieron estos de Recen, eh, y como ellos van a Kickstarter, GameFound y tal, claro, ellos buscan todo lo contrario. Ellos claro, decían, Justamente que tenga una y, claro. claro, producción claro, bestia, y me ¿no? decían, ¿y no has pensado en meterle dados personalizados para que alguna facción te digo, hombre, no, claro, si te los Sí, metes, sí. si los pagas tú, yo pongo lo que queramos. Porque dices, ¿y si te había ocurrido alguna cosa o facciones asimétricas, dados de diferentes tamaños? No, si por poner más podemos meter todo lo que quieras. Yo este es el juego base. A partir de aquí podemos hacerlo un juego infantil o un juego pro, super deluxe y asimétrico, lo que quieras. Ujú, ujú. Y entonces, pues les gustó mucho el proyecto y ese es uno que está ahí en vías de desarrollo y con muchas ganas de que salga, Claro, porque ese sí, la verdad que estos también, este editorial, son de los que solo se dedican a un juego, hacen una campaña y hacen focus en ese juego a tope. Y Ujú, lo ujú. que son las producciones son espectaculares, tanto la de Nexus como la de Scarface, a nivel de ilustración, de sí. diseño, componentes en general, muy, muy chulo. Así que cuento con que salga algo muy, muy guay. Ujú. Joder, tiene buena pinta, además, variado. O sea, Sí, lo bueno que veo, Mario, es eso, es que, oye, ahora aquí unas cartas, ahora aquí unos dados, aquí ahora aquí un no sé qué, o sea, Claro, claro, no hay que repetir ni las ilustraciones ni claro. no, ni no, chulo, chulo. los, ni los Y tipos de juegos. luego también está lo de los temas, ¿vale? O sea, que también me gusta lo de los temas raros. Sí, mira, por ejemplo, aquí tengo, aquí puse, me hice aquí una chuletilla, hice de diferentes mecánicas, por ejemplo, por las que, eso, como digo, siempre entro a través de, al final, un desafío que me ponga de alguna manera, Ujú, como puede ser eso, pues, mezclar el flicking con algo que no se juegue en un juego normalmente de flicking, como puede ser pues, ujú. cierta gestión, recursos y demás. O hacer algo, adaptar el dilema del prisionero, que sería en este caso la El del de palabra de pirata. pirata, a juego de mesa, de qué manera esas negociaciones se dan.
otra la del corto y eliges. Acotar por componentes, como hice en el de los de rol. Ahora uno que estoy desarrollando, que igual hay noticias pronto, ya veremos. Está sobre... Es un juego que se juega con baraja de tarot y bueno, un duelo de cartas, uno contra uno, con baraja de tarot y que no se parezca... La premisa es hacer algo con eso sin que se parezca nada que se juegue con baraja de cartas o de póker o demás. A nivel de temáticas, tenemos uno, o sea, bueno, tengo uno sobre la guerra del Emú. Que la guerra del Emú... La gran guerra esa de Australia. Sí. Que Australia la perdió. Australia le declaró la guerra a los emús y la perdió. A los pájaros estos gordos, que son como un avestruz pequeñico. Sí, sí. Y lo mejor, y hay unas comunicaciones que creo que se pueden, si digamos por Google puedes llegar a localizarlas, pero los comunicados del ejército australiano, en plan, como si fuese aquello contra un ejército, pero de la leche, ¿eh? Bueno, pero aunque se rindieron y ganaron los emus, no hubo, decían que no hubo bajas en el bando humano. Por lo menos no hubo contraataques. Pero sí, bueno, al final son como este tipo de temáticas que soy aficionado a ese tipo de curiosidades históricas y demás. Y es como cuando el tipo de cosas que cuando lo oyes dices tú, de esto hay que hacer algo. Como no se ha hecho algo ya y hay que hacer algo, porque esta historia no se te va a olvidar nunca, lo de que los emus se pillaron ahí y acabaron a tiros literalmente como si fuese una guerra con metralletas y tal ahí. Tal cual, tal cual. Pues este juego se basa en eso. Nosotros vamos con el bando bueno, que son los emus, obviamente. Es un juego competitivo igualmente, porque es de los más caóticos que hay. Y por hacerlo así muy resumido, sería el juego se juega en una cuadrícula. Cada uno tenemos 4 emus. Cada jugador maneja 4 emus, que están así como en cuadrícula. Y es un juego de programación de acciones en el que tú vas programando arriba, abajo, norte, sur, este, oeste, tal. Los pasos, programamos todos unos pasos y demás, con la intención de comernos los cultivos de los australianos, evitar que nos disparen, pisar cepos, tal y cual. Y lo que tiene de curioso, respecto a otros juegos, pues de otros muchos que puede haber de, yo que sé, Robo Rally o cualquier otro juego de programación de acciones, es que manejas toda tu manada. Es decir, cuando tú mueves un paso al norte, van tus todos 4 emus, un paso al norte. Con lo cual, a uno le va muy bien porque pilla un cultivo, pero a lo mejor otro lo metes en un cepo, choca con otro, te mueve, te empujan. Luego pasan cosas locas, como yo que sé, de repente los australianos dejan los tanques con las llaves puestas, o cosas así que pueden variar. Ese es como el de los más caóticos, pero funciona muy bien, sobre todo en familias y tal, es como... No, ¿qué familias? Tú a mí me tienes dentro de ese, ¿eh? Vale, sí. O sea... Ese caos es necesario. Además, ya sabes que a mí los temas raros también me molan en los juegos, o sea que... Pues mira, eso de temas raros tengo. Por un lado, ese de la guerra de los emus. Por otro lado, otro que está ya muy desarrollado, que, bueno, no sé si cuenta como tema, porque el tema no sería ese, pero está inspirado en el teorema de los 4 colores, que es un teorema matemático según el cual tú puedes rellenar cualquier mapa, imaginemos el mapa de Europa, por países, solo con 4 colores sin que ninguna zona sea adyacente a otra de su mismo color. Entonces, eso... este es un juego que diseñé con Curro, que es con quien trabajo en Desconectando. Y básicamente lo planteamos un poco como da idea para puzzle y juego así como un juego abstracto de puzzles, de patrones y demás, pero en vez de llevarnos a un terreno tipo Cascadia, Cálico, etcétera, la idea, a mí me gusta mucho la interacción. Yo si es para jugar en solitario me juego a videojuegos, entonces cuando me meto a mesa es para que haya lío ahí. Entonces, la idea es un tablero central en el que todos intentamos poner nuestros patrones, posicionarnos y demás, con lo cual no es un cozy game de... Sí. Yo estaba pensando en el 10 días por Europa, ¿cuántos colores tenía? Bueno, no sé. Hombre, a ver, por ponerle pues con los que quieras, pero con 4 No, ya. es que... Sí, es que me parece que no hay así más de 4 colores, o sea, Y es a final de cuentas hacer viajes por Europa digamos, no, hace mucho ya, a ver, es que no lo juego, pero no recuerdo que hubiese 2 adyacentes.
Claro, no, es que, o sea, bueno, si se hace bien, obviamente hay maneras de hacerlo mal, pero si se Sí, hace bueno. bien, además es como lo típico, es como la típica historia que también te cuentan y al principio es como contraintuitiva, como diciendo, no creo, yo seguro que hago un garabato aquí Luego- bien revesado, tal y cual, y no. Pero sí, está comprobado computacionalmente Sí, que sí. se puede. Entonces tiramos de ahí. Eh, Luego, más temas curiosos. Hay uno que estoy preparando sobre una ciudad china de Hong Kong que se llamaba la ciudad murallada de Kowloon, que es una historia, una ciudad histórica que hubo, que era como una especie de asentamiento militar que quedó aislado cuando la ocupación inglesa y creció a lo alto y era como una especie de favela vertical extrema que si ves fotos alucinas, es como lo más cyberpunk que te imagines dentro y de hecho era el sitio con mayor densidad de población del mundo durante el tiempo que duró bastante. Y me pareció también un tema súper curioso, me gusta mucho entrar ahí, luego a intentar que sean obviamente que no sea un tema pegado, obviamente, si lo busco es luego para que toda la mecánica, buscar en Tenga esos casos sentido. parte de la temática para ver qué mecánica le encajaría a ese tipo de cosas. Y otro que tengo aquí sería sobre la epidemia del baile de 1518 en Estrasburgo, una cosa que pasó de una señora que se puso a bailar aparentemente como poseída o algo así, no por gusto, y empezó a contagiar a más gente, decenas o centenas de personas. Hubo una historia ahí como Ahí durante sí hubo un par de meses. fallecidos, si mal no Sí, recuerdo. sí, bastantes. Y en este caso se trata de un juego de colocación de trabajadores en el que vamos a ir gestionando los recursos un poco por supervivencia de las distintas áreas que necesitamos trabajar, los recursos que necesitamos para sobrevivir y demás, pero con la cosa de que esos trabajadores se pueden enfermar, digamos, afectar por la pandemia, ponerse a bailar ahí, y de ahí pueden pasar a morir. Pero todo esto es bastante oculto, la información que se tiene sobre estos enfermos y estos afectados es bastante oculto, y parte del juego está en intentar saber cuánta gente vas a poder recuperar al final de la partida de los que están infectados, tener previsto cuántos muertos va a haber también para cubrirte en puntos negativos y cosas así. O sea que Y bueno, hay unas cuantas cositas. sí. Hay otro ahí temático, pero Tenemos material para rato aquí de Mario. Sí, vamos, o sea, vamos a hablar con él Ya. muchas más veces, eso está clarísimo. Bueno, yo seguro, ¿vale? Bueno, Pero tú lo tienes fácil. Tú lo tienes fácil si compartís club de juego, así que guay, oye, pero sí, veo ahí que tiene una buena lista, cosas muy interesantes y muy llamativas y creo que también muy diferentes y originales, con lo cual pues a ver estaremos si atentos alguna con eso. editorial le ha llamado la atención alguna premisa a estas, que tire el Vaya, mail. vayan poniéndose en contacto, por favor, que esto hay que darle vidilla. Di que sí, que di que sí. empezamos con palabra de pirata, pero luego hay cuerda para rato. Hay cuerda, Sí, sí. oye, genial, Ya genial. digo que esto, soy como muy de hiperfoco con esto. Es como, llevo pocos años aquí, pero me han pasado como Pero años de sí, perro. O sea, yo, Ya. un sí, sí. año mío que me ponga a tope, eso, pues Ajá. si pongo la lista aquí de los que tengo más o menos como en proceso, y algunos terminados, otros en prototipo y tal, Ujú. habrá unos 12 a lo largo de estos Sí, sí, 3 o sea, años, más o menos. Ujú. Qué guay, qué guay. Entonces, bueno, además siempre que te pones a hacer uno, se te ocurre una idea y dices, venga, esto pero ya, esto estaría Sí. guay ya hacerlo De hecho, por ejemplo, una cosa que no soy muy fan son como de los juegos sobrecomplicados, que son como mucho minijuego aparte. Ujú. A mí una cosa que me interesa, aparte de que sea original, esto ya es como una cosa, pero bueno, que no sea genérico, Ujú. pero sobre todo un concepto que para mí sí es bastante troncal en todos los juegos que diseño es la parte, digamos, de la elegancia. La elegancia a Ujú. nivel no artístico, que sí puede ser sí, también, de Ya. pero la reglas. elegancia en reglas, pocas reglas, que la profundidad esté, que sea más profundo que ancho Ujú. y que, Que sea y más duro que que complejo. sí, sí. Y Ujú. que, y que toda, y si puede ser eso, por ejemplo, que es una mecánica como en este caso, que no es una mecánica, pero bueno, la idea del dilema del prisionero, llevarla como a las últimas consecuencias sin
enturbiar, meter otro minijuego al lado que Sí. hace un montón de cosas. De hecho, suelo ser más, por ese tipo de motivos, suelo tirar más hacia, en el caso, por ejemplo, de los Eurogames, hacia Eurogames más clásicos, casi que intentando redescubrir. A los buenos. De nuevo, intento redescubrir poco a poco con gente que me ayuda. Ujú. Que algunos de ahora, que también algunos me gustan, pero otros que veo como demasiado complejos, con muchos sitios que entras y dices tú, no sé muy bien ahora por dónde tirar, Sí. requieren un montón de partidas y demás. Y ahora voy Ujú. al baño y me llevo también 2 puntos de victoria. Ahí está. Sí, que no sé muy bien dónde está la vía. No es que tenga que haber una vía dominante, pero Claro, una vía claro. que sepa qué estoy haciendo, por lo menos. A mí no me importa perder los juegos, pero no me gusta estar perdido en los juegos directamente. Ujú. Qué guay, qué guay. Pues oye, Mario, joder, no te puedo decir otra cosa que estamos aquí ansiosos por, como decía Gizmo, primero por ver Palabra de Pirata, que es lo más cercano, y luego por ver más cosillas de todo esto que tienes ahí en la libreta, y que tengo la sensación o la percepción de que no te paras aquí, que estás ahí con muchas más cosas, eso Sí, seguro. crece por momentos y de hecho, bueno, curiosamente, yo cuando empecé con esto estaba trabajando en el mundo del diseño de juguetes. Ujú. Y a base de ponerme con esto y a raíz, curiosamente, de un contacto de la asociación, acabé en la empresa que estoy ahora, que es Desconectando, que Ujú. también al final es diseño de juegos de Sí. mesa. Yo me ocupo un Ujú. poco de la parte de desarrollo, pero sobre todo de la parte de ilustración y diseño. Ujú. Y El ahí también de el parte de bo de el de los bosques de Gijón, minibosques. el minibosque, ese es todo tuyo, ¿no? El dibujito, creo, o No, ese era ese aparte. estaba ya previo a que yo entrase. Estaba muy Ajá. bonito, ojalá lo Sí. pudiese reclamar, pero no, ese está muy, muy chulo. No es el caso. Pero ahí vemos eso, como es una empresa, en este caso, orientada a la DJ, al aprendizaje basado en Ujú. juegos, que colabora mucho con instituciones, con colegios, creando juegos con ellos, a lo mejor sobre algún encargo, una Algún temática que tema ellos quieran, especial, Sí. del concreto, ¿no? colegio, Ujú. yo qué sé, de la comarca o del sitio donde estén. Sí. Ujú. Y, y bueno, vemos un poco pues cómo es ese proceso, también el trabajo con críos en el aula y también tengo un poco pues vista a la parte de fabricación, producción y tal, y está muy interesante, la verdad. Ujú. Así que Qué al guay. final puedo decir que aunque no sea de mis juegos propios, puedo estar viviendo de los Pero juegos de mesa, al menos. Ujú. Eso es interesante, eso es interesante. 24/7 en esto. A tope. O con los míos o con los Di que otros. sí. Pues intenta desconectar en algún momento, que si no. Muy bien, Mario. Oye, pues, Gizmo, no sé si tenemos alguna preguntilla más, pero vamos, con lo que nos ha Mm, contado tenemos pa chicha, pa ¿eh? sí, para que nos vaya visitando en otras ocasiones. Exacto, ahí está, ahí está. Así Cuando queráis. que te pediremos un día que te vengas otra vez por aquí a contarnos más cosas cuando Muy bien. estemos ahí al caso. De momento, oye, darte mucho ánimo con Bo este sprint final del Palabra de Pirata, que, hay ganas de el verlo el que hay que tener en Ujú. la mesa en Navidades. y ya está. Sí. No hay discusión alguna al Ah, respecto y esperamos verte en otra ocasión por aquí, ¿de acuerdo? Muy bien. Muchas Pues gracias nada, por invitar. a ti por venirte al club y nada, Guismo, otra pues, vez también. Gracias ¿qué? por estar Ya aquí ya sabes, a ti por aguantarme. bueno, nos aguantamos Sí. mutuamente. Esto es así. Pues Sarna nada, con gusto. ahí está, di que sí. Pues nada, muchísimas gracias a los dos Pues, y a la gente que esté viendo este vídeo. Así que muchísimas gracias y sí. hasta la siguiente. Hasta otra. Chao. Chao.